Y estamos viendo básicamente el sermón que Esteban le está dando a la nación de Israel, representados en el concilio por las máximas autoridades judías de ese momento. Ahora, solamente para recordar un poquitito nada más lo que se ha visto en el capítulo 7, aunque realmente esto comienza desde el capítulo número 6, cuando Esteban comienza a predicar la palabra del Señor a los judíos, y él es llevado a rastras, a la fuerza, al concilio que estaba en la misma ciudad de Jerusalén, ante los líderes de la nación. Y bueno, la palabra del Señor dice que le exigen que él declare lo que está enseñando y que él responda a algunas cuestiones básicas, porque lo estaban acusando a él de ser un hombre que estaba hablando contra la ley, que estaba hablando contra el templo de Dios. Lo que más le preocupaba a los judíos ahí presentes no era tanto que él estuviera hablando ni contra Dios ni contra la ley. Eso no le preocupaba tanto a ellos. A ellos les preocupaba más que Esteban estuviera hablando contra el templo de Dios. Lo mismo hicieron con Cristo. ¿Recuerdan ustedes de que lo acusaron de que él estaba hablando de la destrucción del templo de Jerusalén? Ahora, usted dirá, pero claro, eso está mal, ¿no? Usted dirá, pero el problema era de que los judíos de aquel entonces, a lo mismo que los judíos de hoy en día, demasiado exaltaron el templo, el edificio, y se olvidaron del Dios del templo. O sea, ese era el gran problema. Ellos habían levantado un templo para adorar a Dios en ese lugar, pero se olvidaron del Dios del templo. Y eso está totalmente mal en toda época. Imagínense usted que eso ocurriera hoy en día también con construir una iglesia, un edificio. Nosotros le llamamos a este edificio una iglesia. Pero ahora, está bien construir una iglesia donde adoramos a Dios, pero no hay que olvidarnos del Dios de la iglesia, que es lo más importante, queridos hermanos. Entonces los judíos ahí presentes le están preguntando a Esteban qué es lo que le está enseñando, si es cierto todo esto. Y Esteban en el capítulo 7 inicia uno de estos largos sermones que vamos a encontrar algunos ejemplos más adelante en el mismo libro de Hechos, pero ya no por Esteban, porque Esteban va a morir al final del capítulo número 7. Y más adelante vamos a encontrar un largo sermón, dos sermones más, si no me equivoco, por parte del apóstol Pablo, donde va a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento muy similar al que hizo aquí nuestro querido hermano Esteban. Ahora, ¿qué es lo que hace él? Él comienza a hablar sobre cómo Abraham, cuando todavía se encontraba en la tierra allá de Mesopotamia, él es llamado por Dios y llevado a otro lugar donde no había templo, donde no había nada, y Abraham tiene que construir algunos altares. Luego Abraham va a Egipto también, lo mismo que los patriarcas. Los patriarcas, la descendencia de Abraham, los 12 hijos de Jacob, también son llevados a Egipto, donde ellos van a estar viviendo durante un tiempo bajo esclavitud. Y luego Moisés es enviado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, pero recuerde usted lo que ocurrió previamente antes de que Moisés lo sacara de Egipto. Moisés se encontraba presente en el desierto cuando una zarza se prendió y de en medio de la zarza la voz del ángel de Jehová, el mismo Señor Jesucristo, le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque esta es tierra santa, ¿verdad? Y luego Israel en el desierto van a construir un tabernáculo que les va a servir un punto de adoración a Dios. Pero ojo, queridos hermanos, este tabernáculo sí fue pedido por Dios y Dios le dio inclusive los planos, el modelo, cómo tenían que hacer el tabernáculo para adorar a Dios. Cuando ellos ingresan a la tierra prometida ya bajo el liderazgo de Josué, todo esto lo habló Esteban. Ellos ingresaron con el tabernáculo y ahí estaban adorando a Dios. Y eso lo hicieron durante el tiempo de los jueces, durante el tiempo de los primeros reyes de Israel, hasta que a David, el segundo rey de Israel, le vino la brillante idea, ojo, y estoy diciendo que a él le vino la brillante idea, no fue la idea de Dios, de construir un templo. Bueno, y Dios lo dejó que él iniciara el proceso de juntar los materiales, lo cual luego su hijo Salomón llevó a cabo la construcción del templo de Dios.
Ahora, pero hacemos énfasis en esto, y lo hemos dicho desde el domingo pasado. La construcción del templo de Dios en Jerusalén no fue idea de Dios, sino fue idea de David, y Dios lo permitió. Y aquí comenzaron los problemas para el pueblo de Israel, queridos hermanos. Ahora, lo que hemos tratado de decir en todo esto, y lo que Esteban trató de decir era, Dios no necesita de un lugar específico donde tiene que ser adorado. Dios no necesita de un edificio donde se le pueda adorar. Usted recuerda lo que Cristo habló con la mujer samaritana, lo recuerda, ¿verdad? Cuando la mujer samaritana le dijo, Señor, hay un conflicto entre nosotros los samaritanos y ustedes los judíos. Y este asunto un poquito vamos a hablar en el siguiente capítulo, en el capítulo 8 de Hechos, cuando Felipe va a predicar a los samaritanos por primera vez, les lleva el mensaje del evangelio. Ese es en el capítulo 8 de Hechos. Pero la mujer samaritana, cuando conversó con Cristo, esa historia usted la encuentra en San Juan, en el capítulo número 4, y la mujer le va a decir, Señor, hay un conflicto. Ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar a Dios en el monte allá en Jerusalén, pero nosotros decimos que en este monte, en el monte Gerizim. Díganos, ¿en cuál monte se tiene que adorar a Dios? ¿En el monte de Jerusalén o aquí en el monte Gerizim? En Samaria. Porque en ambos lugares, hermanos, habían construido templo. En Jerusalén, los judíos habían levantado un templo bajo la dirección de Salomón y luego en ese tiempo de Cristo lo estaba ampliando y lo estaba reorganizando Herodes el Grande. Bueno, su descendencia. Y en el tiempo de Cristo ya no estaba Herodes el Grande, cuando Cristo hace su ministerio. Su hijo lo estaba todavía siguiendo la reconstrucción del templo. Les tomó como 40 años la reconstrucción del templo bajo el liderazgo de los Herodes. Pero en Gerizim, al norte, en Samaria, los samaritanos habían construido también otro templo, queridos hermanos. Claro, no tan fastuoso, no con tanto oro, ni con tanta plata, ni con tanta riquezas como el que había en Jerusalén, pero tenían su propio templo ellos. Y ahí salta la pregunta, ¿dónde se tiene que adorar a Dios? ¿En Samaria, monte Gerizim, o en Judea, monte allá en Jerusalén? ¿Dónde se tiene que adorar a Dios? Esa era la cuestión que se está tratando aquí en el capítulo 7. Hasta que finalmente Cristo dio la respuesta, y ustedes saben cuál fue la respuesta, ¿verdad? Ni en este monte, o sea, ni en el monte Gerizim, porque ahí estaba Cristo en Samaria, ni en este monte, ni en el monte de Jerusalén. Porque Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa es la gran enseñanza que Cristo le dio a la mujer samaritana. Y es la gran enseñanza que encontramos en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles. Hermanos, Dios no necesita de un lugar solamente para ser adorado. Claro, usted dirá, entonces, ¿para qué venimos al templo los días domingos? Bueno, porque la palabra del Señor primeramente nos enseña a congregarnos para estudiar la palabra de Dios. Porque en comunidad, en grupo, se puede estudiar mejor la palabra de Dios, se aprende, se interactúa mejor, ¿verdad? Es como comer. ¿Usted le gusta comer solo o le gusta comer acompañado? Acompañado. Y si tiene una buena compañía, mejor todavía, ¿sí o no? Se conversa, se pasa bonito tiempo ahí dialogando y se pasa un bonito y excelente tiempo de comida. Y la comida dura más, ¿verdad? Claro, ¿sí o no? Porque cuando uno está solo la comida se acaba rápido, ¿verdad? Entonces es así. En la iglesia acá se interactúa entre nosotros, disfrutamos el tiempo, adoramos a Dios y le alabamos y le servimos aquí al Señor. Pero hermanos, a lo que vamos es esto. Usted puede y debe, porque son dos cosas diferentes, usted puede y debe de adorar a Dios en todo lugar. ¿Qué dice? ¿Amén o no? Amén, ¿verdad? Así tiene que ser. Usted puede y debe de adorar a Dios en todo lugar. No solamente pensando el domingo cuando voy a la iglesia, ahí adoraré a Dios. No. Usted puede y debe de adorar a Dios en todo lugar. En la casa, si usted va de viaje, a donde va de viaje. Si usted tiene su auto, está manejando, adore a Dios. A donde usted vaya, adore a Dios. Usted tiene que adorar a Dios en todo lugar, ¿verdad que sí? Y esa es la gran enseñanza que encontramos en el capítulo 7 de Hechos. Ahora, Esteban ya se pasó dando un tremendo sermón y llegó el momento final de la prédica de Esteban en el capítulo 7, a partir del versículo 51, donde Esteban va a hacer lo que nosotros llamamos una aplicación.
A partir del versículo 51 hasta el final del capítulo 7, hasta el versículo 60, mejor dicho, del 51 al 60, Esteban va a aplicar la palabra del Señor en ese momento. Entonces, queridos hermanos, lo primerito que vamos a ver nosotros, ya que no tenemos apunte para esta mañana, es que en el versículo 51, 52 y 53, en cada uno de ellos vamos a encontrar que hay una acusación que Esteban le lanza a los líderes judíos y a toda la nación de Israel. O sea, hay 3 acusaciones. Versículo 51 encontramos la primera acusación. Acusación número 1. En el versículo 51 dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Fíjense lo que le está diciendo Esteban a toda esta nación, a todos los judíos ahí presentes, a todos ellos. Le dice, ustedes son duros de cerviz, son incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes tienen un corazón duro, ustedes tienen un corazón que aún no ha sido tocado por Dios, y ustedes tienen unos oídos que están cerrados a la palabra del Señor. Y luego les va a decir así, en el versículo 51, seguimos leyendo, le dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Esa es la primera acusación que Esteban le va a lanzar a los judíos ahí presentes, a toda la nación de Israel le lanza esta acusación. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ahora, observe por favor que no solo le dijo que ustedes resisten al Espíritu Santo, sino que le dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y ya lo había probado. A través de la historia de Israel lo había probado que siempre resistían al Espíritu Santo. Y luego le añade algo que va a repetir en las acusaciones. Le dice, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, esto de resistir al Espíritu Santo era un mal espiritual endémico que había pasado de padres a hijos. Ahora, yo entiendo perfectamente que según la revelación bíblica, cada uno lleva su propio pecado. Eso lo sabemos claramente todos nosotros. Cada persona es responsable de su pecado. Si mi padre o mi madre tenían cierta práctica pecaminosa, eso tienen que arreglarlo ellos directamente con Dios, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver con el pecado de mi padre ni de mi madre. Lo mismo, yo como padre de mis hijos, yo soy responsable de mi propio pecado. Mi pecado no tienen que pagarlo mis hijos. Cada uno es responsable de sus propios pecados. Pero hay ciertas prácticas pecaminosas que los padres podemos mantener y tener, que nuestros hijos al verlo comienzan a imitarlo, queridos hermanos. Y cada uno de nosotros tiene que evaluar su propia vida. Supongamos que usted es una persona que le gusta mentir, un mentiroso, una mentirosa, a usted le gusta jugar con la verdad, o si quiere usar una palabra que hoy en día se utiliza muy bonita para no decirle mentiroso a una persona, alguien que inventa cosas, ya usted es un fabulador o una fabuladora. Alguien cuenta fábulas, mentiras. Y cuando sus hijos comienzan a ver ese patrón, ese estilo de vida en usted, ellos lo van a repetir también. Van a ver como algo normal el andar contando mentiras. Porque si papá lo hacía, yo también lo puedo hacer. Si mamá lo hacía, yo también lo puedo hacer. Ahora, supongamos que usted sea un varón, está casado, lógicamente, tiene su hogar. Usted es un mujeriego. A usted le gusta engañar a la esposa. O ya, vamos, no le voy a decir mujeriego. ¿Cuál es la palabrita que empleamos acá mucho en Perú? Usted es un jugador, ¿verdad? Pero también hay jugadoras, ¿o no? También hay jugadoras, así que por ambos lados estamos pateando por si acaso, ¿ya? Hombres que le gustan engañar a la esposa, mujeres que le gustan engañar al esposo. Y ese estilo de vida, si usted lo tiene, sus hijos lo van a repetir. Y eso es lo mismo que está ocurriendo aquí también. Estas personas habían aprendido a rechazar la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Eso es lo que dice en el versículo 51. Le dice, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como vuestros
padres, así también vosotros. Así que hay pecado que nuestros hijos ven y lo imitan en su estilo de vida, queridos hermanos. Y eso es lo que estaba ocurriendo acá. Y usted lo va a ver, que esta es la primera acusación: resistir al Espíritu de Dios. Y tenga cuidado, tenga cuidado. Tenga cuidado usted, porque si usted es una persona que resiste al Espíritu de Dios, usted no deja que el Espíritu de Dios lo guíe a usted, usted resiste la palabra de Dios, tenga cuidado, porque usted le está marcando un camino de destrucción y de muerte a sus hijos. En serio. Porque sus hijos nunca van a seguir entonces un camino de obediencia a la palabra del Señor. Tenga cuidado. Después no se queje porque su hijo es una persona que no abre su corazón al Evangelio. No se queje porque sus nietos se han apartado de Dios, porque todo comenzó con usted, al resistir al Espíritu Santo de Dios. No juegue con el pecado, no lo haga. El pecado al comienzo es rico, es un deleite, pero luego nos pasa la cuenta, ¿verdad? Y la cuenta que Dios nos va a cobrar por cometer pecado es una cuenta altísima. Segundo pecado o segunda acusación encontramos aquí que Esteban comienza a hacer, y permítame tomar un poquito de agua, por favor. Entonces la segunda acusación la encontramos en el versículo 52, donde dice así, y comienza con una pregunta, dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Otra vez los padres. O sea, les pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hermanos, sencillamente la respuesta es: a todos. A todos los profetas, los padres de ellos, en la historia de los judíos, habían perseguido y los habían matado. Eso es lo que dice, si usted sigue leyendo el versículo 52. Dice: y mataron a los que anunciaron de antemano, a los profetas, la venida del justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Y mataron a los que anunciaron la venida del justo, de quien vosotros, ahora observe lo que dice, ya lo habían aprendido de sus padres, matar a los profetas. Y ahora le dice: y ahora, ¿de quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahora, entonces, lo que ellos habían hecho al matar a Jesucristo, ¿de quién lo habían aprendido? De sus padres. Entonces, la segunda acusación es que ellos mataron al Señor Jesucristo, como lo habían hecho con los profetas. Y otra vez volvemos a lo mismo. Si usted rechaza a Cristo, usted no deja que Cristo le guíe, entonces no se sorprenda que vaya a ocurrir exactamente lo mismo con sus hijos. Yo siempre recuerdo, yo siempre tengo presente lo que nos enseña en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo número 20. Esa sección de Apocalipsis capítulo 3, la última sección, habla de la iglesia de Laodicea, la iglesia de Laodicea. Yo sé, y siempre he dicho, yo sé que siempre se acostumbra a utilizar capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, siempre se utiliza para evangelizar y para ganar almas para Cristo. Está bien, podemos usarlo. Porque ese versículo dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando la puerta. Y nosotros decimos, no, Cristo está tocando la puerta de tu corazón, ábrele para que lo reciba como tu Salvador. Está bien, podemos usarlo, pero yo siempre digo, pero la interpretación primaria del pasaje va dirigido a quién, hermanos, ¿a inconversos o a creyentes? No lo escucho, ¿a quién? A los creyentes. A los creyentes, porque es un pasaje dirigido a una iglesia. Y a la iglesia le dice: Cristo está afuera tocando la puerta porque quiere entrar. Y usted dirá: pero ¿cómo va a ser posible? Si se supone que en una iglesia Cristo tiene que estar adentro, porque Él es el centro de la iglesia. Porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos, Él está en medio de ellos. ¿Y cómo puede ser posible eso? Es que lo que ocurre, queridos hermanos, que muchos creyentes con su estilo de vida, por decirlo así, lo han hecho a un lado a Cristo, lo han botado de su vida, lo han
botado de su hogar y toman todas las decisiones y toman todo el estilo de vida sin consultarle a Jesucristo, queridos hermanos. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Por ejemplo, hay muchos creyentes que vienen el día domingo con una cara de que son perfectamente cristianos, que leen la Biblia y todo, ¿no? Pero durante la semana usted viera sus vidas. Andan metidos en cosas mundanas. Yo creo que ninguno de ustedes hace eso, ¿verdad? No, ustedes no, no estoy hablando de otro por si acaso, ¿ya? Andan metidos en cosas mundanas, andan metidos en el pecado, queridos hermanos. Déjame decirle algo que a mí me avergüenza mucho. Yo digo, a mí se me cae la cara de vergüenza. Y ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. Ya lo he dicho por si acaso, ¿eh? Ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. Ya lo he dicho ya. Ustedes pueden revisar los sermones de no sé de cuándo y ustedes lo van a escuchar. Siempre lo digo y se lo seguiré diciendo. Hermanos, a mí me da mucha vergüenza cuando yo veo que muchos cristianos de mi iglesia, hermanos de mi congregación, hoy en día ya no hay secretos y publican pecado, tonterías en el WhatsApp, publican tonterías en sus estados. Hermanos, están pecando, están haciendo cosas en contra de la palabra de Dios y lo publican ahí, hermanos. Qué vergüenza me ha dado cuando yo he visto cristianos de esta iglesia, hermanos, que en Navidad, Año Nuevo están ahí brindando, tomando licor, hermanos. Qué vergüenza, francamente, ¿eh? A mí se me cae la cara de vergüenza. Y después los veo el día domingo aquí sentados como si nada hubiera pasado. Y queridos hermanos, qué vergüenza, ¿verdad? Díganme usted, ¿no es vergüenza o no es vergüenza? Que todavía pecan y lo publican. Qué mal, ¿verdad, hermanos? ¿Sabe qué? Eso se llama resistir al Espíritu Santo. Si usted va a pecar, peque callado, pues. Se lo digo la verdad porque qué vergüenza, deshonra el nombre de Cristo, queridos hermanos. Y yo digo, Señor, trae juicio sobre esos creyentes, ¿no? Porque están deshonrando el nombre de Jesucristo, queridos hermanos. Y usted me va a escuchar a decirlo cada cierto tiempo. Qué vergüenza, queridos hermanos, ¿eh? No hay secreto hoy en día, publican su pecado como si fuera lo más normal del mundo, queridos hermanos. Pero si el pastor lo hiciera, ¡ay! Sí sería un escándalo, no, ¡ay, no! Como dicen cuando el presidente hace algo, hay que iniciar trámites de vacancia presidencial, ¿no? Pero como lo hace un hermanito, una hermanita de la iglesia, ahí sí nadie dice nada, ¿no? Es un hermanito, pues una hermanita, ¿qué se va a decir, no? Pero si es el pastor, sí hay que botarlo de la iglesia a patadas, ¿no? Pero así es. Bueno, entonces, acusación número 3, versículo 53, por favor, versículo 53. Dice así, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, ojo, mire que están los ángeles como testigos. Eso es lo que dice Esteban acá, los ángeles estaban ahí presentes como testigos. Ustedes recibieron la ley como nación, estaban los ángeles ahí presentes en el monte Sinaí, con Moisés, con Dios. Ustedes recibieron la ley, ¿qué dice? ¿Qué hicieron con la ley? Dice, no la guardasteis, no la guardasteis. O sea, tuvieron la ley, o utilizando una palabra como tiene Pablo en el libro de Romanos, ellos fueron los guardianes de los oráculos de Dios. Recibieron la ley, pero no la guardaron. O sea, no la vivieron, no la practicaron. Hermano, esto equivale a lo siguiente. ¿De qué sirve que podamos tener hoy en día la mejor Biblia, la Biblia más bonita, la Biblia más cara, cuando no la leemos, no la estudiamos? ¿De qué sirve que vivamos en una era de tanta tecnología donde usted puede llevar en su celular no una Biblia, sino varias Biblias, varias versiones, hasta en diferentes idiomas? ¿De qué sirve, hermanos, todo eso si no la leemos, no la vivimos? ¿De qué sirve? Es lo mismo exactamente que ocurrió aquí, lo que le está acusando Esteban. Ustedes recibieron la ley, ustedes al momento que Moisés recibió la ley, dice en el versículo 53, dice, estaban ahí presentes los ángeles como testigos. Pero ustedes sencillamente como nación y como personas
no guardaron la palabra de Dios, no vivieron la palabra de Dios. Hermano, 3 acusaciones muy fuertes, ¿eh? Podríamos ahondar más, pero el tiempo nos gana y tenemos que avanzar hasta terminar el capítulo número 7. Pero estas 3 acusaciones llevó a cabo de que Dios sencillamente vaya a tomar ciertas decisiones para con la nación de Israel. Ojo, ¿y qué decisiones? Y que esto tiene que ver también con nosotros. Hermano, podemos ser el pueblo de Dios como los judíos son el pueblo de Dios, pero Dios puede quitarnos las bendiciones, queridos hermanos. Usted puede ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted puede ser que no adore a Dios, no lo adora. Usted está lejos de guardar la palabra de Dios. Usted le ha dado las espaldas a Jesucristo. Como la Odisea, Cristo está afuera. Usted sigue siendo un cristiano, una cristiana, va al cielo si se muere porque lo tiene a Cristo en su corazón. Pero ¿sabe qué? Pero usted como cristiano, como cristiana, vive una vida sin la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted está andando lejos de Dios. Y eso es lo que le va a ocurrir acá a la nación de Israel. A partir del versículo 54 hasta el 60, ellos van a tomar decisiones. Fíjese usted, rápidamente le voy a dar un bosquejo del versículo 54 al 60, ¿ya? El versículo 54 nos va a enseñar sobre que los judíos ahí presentes, que Esteban les está predicando, estos judíos van a sentir una convicción del obrar de Dios, en el versículo 54. Luego, versículos 55 y 56, ellos tienen que tomar una decisión. Porque hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla, cuando la palabra de Dios nos ministra, hay que tomar decisiones. Por ejemplo, en las 2 últimas semanas algunos jóvenes de nuestra iglesia han ido al campamento, ¿verdad? Acá hay varios que han ido al campamento. Y me da gusto que vayan al campamento. ¿Escucharon la enseñanza de la palabra de Dios? Por supuesto que la han escuchado. ¿Pero han tomado decisiones? ¿Han tomado decisiones? Usted tiene que tomar una decisión. Si no, de nada sirve, ¿verdad? Luego, finalmente, del versículo 57, 58, 59 y 60, ahí queda clara cuál fue la decisión que ellos tomaron. Y no se las voy a decir, aunque usted ya lo sabe, cuál fue la decisión que ellos tomaron, ¿verdad? Pero rápidamente volvamos al versículo 54 y veamos la convicción de que lo que ellos estaban sintiendo en ese momento cuando escuchaban el mensaje de Dios, las 3 acusaciones que Esteban les acababa de hacer. Y fíjense que este versículo 54 va a describir a muchos de los que están aquí presentes en contra de mi persona. Miren lo que dice el versículo 54, dice: oyendo estas cosas, esas 3 acusaciones del versículo 51, 52 y 53, se enfurecían en sus corazones. Pastor Hidalgo, estoy enfurecido contra ti, ¿ya? Y crujían los dientes contra el pastor Hidalgo, ¿no? Así estaban, ¿verdad? Así estaban estos judíos en ese momento. Estaban enfurecidos en sus corazones, crujían los dientes contra él. Ahora, si usted tiene otra versión de la Biblia que yo siempre a veces leo como algo alterno, dice, al final del versículo dice que ellos tenían rabia contra Esteban. ¿Y qué dice? Y le mostraban los puños. Así dice, ¿sí o no? Tenían rabia y le mostraban los puños. O sea, le estaban diciendo, te queremos matar. Y eso fue lo que hicieron al final, ¿ah? Ahora, ellos estaban oyendo el mensaje de Dios. Porque eso es lo que dice el versículo 54 al comienzo. Dice, oyendo estas cosas. Ellos estaban escuchando el mensaje de Dios, estaban oyendo la palabra del Señor que Esteban les estaba predicando. Y ellos aquí, hermanos, comienzan a endurecer sus corazones más todavía, porque dice el versículo 54 que se enfurecían en sus corazones, y no solamente se enfurecían, sino que crujían los dientes contra él, o como dice en otra traducción alterna, como le digo, ellos con rabia le mostraban los puños a Esteban. Bueno, esa fue la forma en que ellos estaban mostrando que en ese momento Dios estaba tocando sus corazones. Hermano, porque cuando uno oye la palabra de Dios, uno tiene que tomar una decisión, una reacción tiene que haber. Tiene que haber una reacción.
hacia la palabra del Señor. Por ejemplo, muchos de ustedes están acá sentados, pero no tienen ninguna reacción porque están pensando a qué hora termino para irme a mi casa, ¿sí o no? O ahora terminando el culto voy al mercado y encontraré lo que necesito para cocinar. O sea, ustedes ni siquiera están pensando en lo que estamos predicando. O algunos de ustedes están sentados con los ojos abiertos pero están dormidos. O algunos de ustedes están sentados y ya les da igual y se ponen a dormir con las piernas sueltas, ¿no? Ya, duermo tranquilamente. ¿Se da cuenta usted, hermanito mío, cómo hay muchos cristianos que hoy en día reaccionan hacia el mensaje de Dios? Tristemente eso ocurre, queridos hermanos. Y eso es lo que le estaba ocurriendo ahí a Esteban en ese momento. Este hombre está predicando el mensaje de Dios, esta persona le están oyendo y estas personas, hermanos, sintieron que ese mensaje venía de lo alto. Pero ellos comienzan a llenarse de rabia en sus corazones y le comienzan a mostrar el puño a Esteban como diciéndole, te queremos matar. Te queremos matar. Luego en el versículo 55-56, hermanos míos, ellos tienen que tomar aquí ya una decisión. Porque hasta ahora solamente es una cuestión de lo que había en sus corazones. Versículos 55 y 56 dice así. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Qué bueno, ¿verdad? Este varón estaba bajo el control del Espíritu de Dios. Dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Puesto los ojos en el cielo. Qué hermoso. Porque la Biblia dice que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice que él estaba con los ojos puestos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermano, tremenda visión que tiene Esteban en este momento, ¿eh? Tremenda visión, ¿verdad? Está mirando al cielo, ve la gloria de Dios y ve a Jesús que estaba a la diestra de Dios en ese momento. ¿Y qué es lo que dice Esteban en ese momento? Fíjese, usted me dirá, ¿y cómo es que él puede ver todo esto? ¿No? ¿Cómo es que Esteban mira al cielo, ve la gloria de Dios y ve a Jesús que estaba a la diestra de Dios? Versículo 56 nos da la respuesta. Porque Esteban dijo, he aquí, veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos. Los cielos están abiertos. Ahora, ¿usted entiende lo que quiere decir veo los cielos abiertos? Los cielos abiertos. No había ni una nube. Nada. Esteban alzó los ojos, por decir así, vio ni una nube. Directo pudo ver hasta el tercer cielo, queridos hermanos. Ahora, en la Biblia solamente encontramos 3 veces que aparece la expresión los cielos abiertos. La primera vez, le doy la cita si usted quiere anotar, fue cuando Cristo fue bautizado en agua. Usted recuerda cuando fue bautizado en agua, en Mateo capítulo 3, versículo número 16. Cuando él está siendo bautizado, la Biblia dice que los cielos fueron abiertos y descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma, ¿verdad? Así dice la Biblia. Los cielos se abrieron y no solamente se abrió, sino se escuchó una maravillosa voz del Padre que dijo, he aquí mi Hijo amado. Él es mi Hijo amado, dijo. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo número 16. La segunda vez, hermano, que se va a abrir el cielo, fíjese, estamos hablando de futuro todavía, más adelante. Si vamos en el orden cronológico, en el orden de los acontecimientos bíblicos, lo encontramos en Apocalipsis capítulo número 4, versículo número 1, cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4, versículo número 1, Juan mira al cielo y ve una puerta abierta en el cielo. Entonces ahí hay una puerta abierta y la voz celestial que le dice a Juan, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, le dice, sube acá, arrebatamiento de la iglesia. Y la tercera y última vez que los cielos se van a abrir, lo encontramos en Apocalipsis también, en el capítulo 19, versículo número 11, Apocalipsis capítulo 19, versículo número 11, cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, al final de la tribulación, para establecer su reino eterno en este mundo. Apocalipsis 19, 11 comienza diciendo, entonces vi el cielo abierto, dice. Hermano, cuando el cielo se abre es para que Dios se manifieste de una manera gloriosa, de una manera única, de una manera poderosa. Y aquí tenemos nosotros. Ahora,
Regresando al texto bíblico donde estamos viendo nosotros cuando ocurre esto bajo Esteban, cuando él dice, veo los cielos abiertos, hermanos. Hermano, cuando él ve los cielos abiertos es por una cosa. Porque en ese momento cuando Esteban está predicando, si los judíos ahí presentes como líderes de la nación, escucha esto, si los judíos ahí presentes como líderes de la nación se arrepentían y reconocían a Jesús de Nazaret como el Mesías, hermano, en ese momento Cristo venía a la tierra para establecer su reino. En ese momento. ¿Por qué? Porque si usted sigue leyendo el texto bíblico, versículo 56 dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hay un texto griego alterno que dice, lo veo de pie, dice. Lo veo de pie. No sé si alguno de ustedes lo tiene ahí en castellano. Lo veo de pie a Cristo, dice. Ahora, si usted maneja inglés, usted lo va a encontrar en la King James Version. Así, lo veo de pie a Cristo, dice. Y muchos dicen, ¿y por qué está de pie? Porque Cristo, como quien dice, es como cuando lo que a mí me ocurre los días domingos cuando estoy atrás. ¿Qué me ocurre los días domingos? Y ahí me quejo con los directores de música, ¿ya? Fíjese, predicando me quejo. ¿Qué me ocurre, no? Porque yo digo, ya me toca predicar. Entonces yo me paro y estoy listo, ¿no? Ya, voy a ir a predicar. Y en eso el director de música dice, ¡una canción más! Me tengo que volver a sentar. Los que están atrás ya me conocen, ya me siento y saben que no me siento con alegría, ¿no? Entonces, algo así más o menos a Cristo le sucede. Ya, ahora sí, Cristo estaba sentado, se pone de pie. Como quien dice, decídanse. Si me aceptan como Mesías, si ahorita me reconocen como Mesías, regreso a la tierra para establecer el reino. Pero usted sabe la historia, por eso digo, ¿no? Algo así estaba Cristo en ese momento. Porque los cielos se abrieron, queridos hermanos, para que el Señor pudiera venir en ese momento. Y Cristo lo había dicho, por si acaso. Por ejemplo, si usted lee en Mateo capítulo 26, versículo 64, Cristo mismo lo dijo. Mateo 26, 64, permítame leerlo, Mateo 26, 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ustedes lo van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y luego, hermanos, hay una profecía maravillosa, preciosa y grandiosa en el libro de Daniel, anote la cita, capítulo 7, versículo número 13 y versículo 14. Le repito la cita, Daniel capítulo 7, versículo 13 y versículo 14, donde Daniel, hermanos, está mirando el regreso de Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Y Daniel dice así, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Cristo, que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días, queridos hermanos? ¿Quién es el anciano de días? Dios el Padre, Dios el Padre. Dice, y le hicieron acercarse delante de él. O sea, Daniel dice, vino una nube y en esa nube venía el Hijo del Hombre que vino con la nube hasta el anciano de días, Dios el Padre, y se acercó al Dios el Padre. Eso es lo que dice en el versículo 13. Y luego en el versículo 14, ¿qué ocurre? Dice, el anciano de días, el Padre, lógicamente, entendemos esto, dice, y le fue dado dominio al Hijo del Hombre, a Cristo. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino. Hermano, ¿qué le dieron a Cristo en ese momento? Dice la profecía, dominio, gloria y reino. Dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Todo esto está dentro de la visión cuando los cielos se abren. Y todo esto es lo que está viendo Esteban en ese momento. Los cielos se abren, veo al Hijo del Hombre que está a la diestra del Padre en este momento, listo para venir y listo para establecer su reino en esta tierra. Y hermanos, en ese momento los judíos tienen que tomar una decisión. Porque hermanitos míos, todo en ese momento estaba listo para que se cumpliera. ¿Qué es lo que entendemos nosotros que estaba listo para que se cumpliera? Rápidamente mencionamos, por ejemplo, 3 eventos.
En ese momento, si los judíos aceptaban a Cristo, hermanos, se producía el arrebatamiento de la iglesia. Luego venían el segundo evento, venían los 7 años de tribulación y luego, lógicamente, venía la segunda venida de Cristo para establecer su reino. Ahora nosotros nos encontramos esperando, ¿qué cosa, queridos hermanos? ¿Qué nos encontramos esperando? El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué va a ocurrir cuándo, hermanos míos? No se sabe, ¿verdad? No se sabe. Si alguien le dice va a ocurrir en tal día, tal fecha, esa persona le está engañando, le está mintiendo, ¿verdad? Nadie sabe cuándo Cristo viene otra vez a esta tierra a establecer su reino, cuándo Cristo viene por la iglesia. Bueno, rápidamente entonces ya hemos visto que hay 3 acusaciones que se le da a los judíos, versículos 51, 52, 53. Hemos visto que ellos están sintiendo el obrar de Dios y también vemos nosotros que ellos están sencillamente ahora tienen que tomar una decisión. Y luego viene, ¿y cuál es la decisión que ellos tienen que tomar? Bueno, nosotros vamos a encontrar versículos 57, 58, 59 y 60. Vamos a encontrar nosotros que ellos sencillamente van a rechazar a Cristo, van a rechazar la posibilidad de que el reino se establezca en ese momento. Lo van a rechazar sencillamente. Entonces, versículo número 57 al 60, leemos. Dice así la palabra del Señor. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Mire cómo reaccionan los judíos. Hermanos, ellos escucharon a Esteban, ellos entendieron perfectamente el mensaje en que Esteban les estaba dando, ofreciéndoles el reino. Pero ojo, hermanos, no se puede aceptar el reino sin aceptar al rey. Porque para que haya reino, tiene que haber un rey. Y aquí era el problema para los judíos hasta el día de hoy. Hermano, por eso los judíos hoy en día no son creyentes en Dios, entiéndalo bien. Los judíos hoy en día son el pueblo escogido por Dios, lo son. Ellos son el pueblo físico de Dios, lo son. Dios un día va a cumplir sus promesas con ellos, así es. Pero que ellos sean creyentes, no son creyentes. Son inconversos, son incrédulos, muchos de ellos son ateos. Hermano, muchos de los judíos viven una vida pésima, lejos de Dios. Entonces usted no crea que todo lo que los judíos hacen es santificado por Dios por si acaso, ¿eh? Porque hay muchos cristianos que exaltan al judaísmo hasta las nubes, lo exaltan, ¿verdad? Creyendo que todo lo que es judío, todo lo que procede del judaísmo es mejor que lo que el cristianismo ofrece. Y no es así. Tenga cuidado, no caiga en ese engaño, no caiga en esa mentira. Hay cristianos que creen que porque se aprenden 2, 3 palabras de hebreo, creen que ya hablan el mensaje de Dios, ¿verdad? O si no, comienzan a cantar canciones hebreas. Yo no sé dónde sacan eso y creen que así van a estar más cerca de Dios. Y comienzan a cantar Yeshua, Yeshua. Y todavía ni lo pronuncian bien siquiera, ¿no? Lo pronuncian mal todavía. Y comienzan a cantar cualquier cosa. Y creen que así están cerca de Dios. Y no es así, hermano. Yo no sé quién les ha vendido ese cuento de que si usted canta en hebreo, va a estar cantándole más cerca a Dios. Esa es mentira, queridos hermanos. Esa es mentira. Eso es falso. Entiéndalo bien. Eso no está en la Biblia. Y entonces aquí los judíos, hermanos míos, están escuchando el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dice el versículo 57. Comienzan a gritar, dan grandes voces. Parece asamblea de miembros de una iglesia bautista, ¿no? Dan grandes voces. Se tapan los oídos porque ya no queremos oírte, Esteban. Y dice al final del versículo 57, arremetieron a una contra él, contra Esteban. O sea, se lanzaron ya contra Esteban. Ya no podían soportar más que este hombre les siga predicando el mensaje de Dios. Ya nos cansamos. Y el versículo 58 dice, y echándole fuera de la ciudad, o sea, lo sacaron de Jerusalén, le apedrearon. Hermano, usted sabe lo que es apedrear, ¿verdad? Todos sabemos, todos entendemos lo que es apedrear. Pero entendamos algo. No es como nosotros nos imaginamos, por si acaso.
Porque para nosotros apedrear sería que, bueno, vamos por la calle, aquí hay una persona, un ladrón, ahí está, usted por ahí busca una piedra, acá hay una piedra y ya le tira, ¿no? No, hermanos. Ellos seguían todo un formalismo. Recuerde usted que había unas personas al final del capítulo 6 que lo estaban acusando a Esteban. O sea, esos eran los acusadores. Y cuando lo iban a matar a Esteban, como lo habían hecho con otras personas, los acusadores, si eran 2 o 3, eran los primeros en lanzar literalmente, no sé cómo podría decir, no puedo emplear la palabra roca porque la palabra una roca es mucho más grande, ¿no? ¿Cómo diríamos nosotros los peruanos? Una piedrota. Para hacerlo más grande, no una piedra, sino una piedrota. Y todos nos entendemos, ¿verdad? Una piedrota. O sea, una piedra grande. Entonces, cada acusador mínimo tenía que tener su piedra grande. Ok, lo vamos a matar. Bien, entonces el acusador agarraba su piedra grande y era el primero en golpearlo con la piedra a Esteban. Ahora, imagínense lo que estaba sucediendo. Y luego todos los demás judíos agarraban piedras que eran más grandes así, más grandes que la mano, hermano, eran grandes. Y le comenzaban a lanzar. Lógicamente, la muerte era dolorosa, demoraba, y así es como ellos eliminaron a este siervo de Dios, a pedradas. Y eso es lo que dice aquí el versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos, dice lo que le estaba diciendo, los testigos, los falsos testigos, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahora, ¿por qué pusieron sus ropas los falsos testigos a los pies de Saulo? Es como por decir, mira, para que lo podamos apedrear, me voy a sacar la casaca, me saco la camisa para tener un poco más de libertad, ¿no? Entonces me saco, lo dejo ahí. Saulo, cuídalo a mi ropa, ¿no? ¿Ya? Y lo comenzaron a apedrear a Esteban. Ahora, de este Saulo vamos a hablar más adelante porque se va a convertir en el personaje principal más adelante, ¿verdad? Cuando llega su conversión. Pero él estaba ahí presente cuando lo estaban matando a Esteban, queridos hermanos. Y las últimas palabras de Esteban que vamos a leer en un momento van a penetrar como un cuchillo filoso por la mente y el corazón de Saulo, que le va a oír. Y estas palabras, hermanos, le va a servir a Saulo para que llegue más adelante también a los pies de Jesucristo. Entonces, cuando lo están apedreando a Esteban, versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, ahí está, lo están matando a Esteban a pedradas. ¿Y qué era lo que decía Esteban? Ahora, gracias a Dios que Esteban no era peruano, ¿verdad? Si no, Esteban hubiera dicho, Señor Jesús, mátalos. Mira, Señor, me están tirando una pedrada, devuélvele 10 a cada uno de ellos. Bueno, porque esa es la reacción natural que tenemos como seres humanos, ¿sí o no? Me están haciendo daño, véngame, Señor, véngame, no dejes que me hagan daño. No, pero Esteban no hace eso. Esteban hace algo similar a lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo? Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Y qué dijo Cristo en la cruz? Una de las 7 famosas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Te doy mi espíritu, Señor. Y también previamente había dicho, no les tomes en cuenta este pecado, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y también Esteban lo dijo, el versículo 60, dice, y puesto de rodillas, fíjese, de rodillas todavía está este hombre, ¿eh? Este hombre es un varón de Dios en todos los sentidos de la palabra, ¿verdad? Lo están apedreando, está orando, y el versículo 60 dice que está puesto de rodillas, clamó a gran voz, o sea, alzó la voz, como de exprofeso para que todos le oigan. ¿Y qué dijo Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, perdónalos. Perdónalos. Queridos hermanos, y esa debe ser siempre nuestra oración hacia otra persona. Yo siempre procuro conversar con todos ustedes, procuro. Yo sé que con algunos veces no puedo, procuro. Y yo tengo una mesa ahí, como dicen, ya el pastor regresó a su mesa, desayuno con Fernando, ¿no? Siéntese a desayunar conmigo, ¿no? He estado varios meses dictando clases, siéntese ahí, me invite al desayuno y nos ponemos a conversar, ¿ya? Entonces, hermanito mío, y siempre yo le voy a decir a usted, le voy a decir algo, ¿no? Si alguien le ha hecho daño, perdónelo. Hermano, es el mandato del Señor Jesucristo, el mandato de la palabra de Dios.
Si alguien nos hace daño, hay que perdonar. Si tu enemigo tuviere sed, ¿qué hay que hacer? Claro, pero la versión peruana, ¿cuál es? Si tu enemigo tiene sed, dale vinagre. ¿En verdad? Dale la vida imposible. Hermano, si tu enemigo tuviera sed, dale de beber, dale agua fresca. Porque si tu enemigo no se arrepiente, ¿qué dice la palabra? Ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza. Pero tú tienes que portarte como cristiano o como cristiana. Pero el problemita viene de que a veces hay cristianos que viven como inconversos. Viene la persona con la cual estoy peleada, tengo un problema en el corazón, no la saludo, no le miro la cara, le doy la espalda, hablo mal de la persona, la ignoro, la critico, la juzgo, la señalo, y a la larga esa persona se vuelve lo peor de lo peor. Porque no me quedo callado y comienzo a hablarlo con otros. ¿Sí o no? Esa es la costumbre, ¿verdad? Esa es la mecánica que se sigue. Pero Esteban en ese momento comienza a pedir perdón por sus pecados. Bueno, y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Alguien nos está haciendo daño, nos hizo daño, hay que perdonarlo. Pero pastor, no se lo merece. ¿Y tú te merecías el perdón de Dios? ¿Y tú te merecías el perdón de Dios? ¿Tú te mereces el perdón de Dios? Dime. Yo creo que ninguno de nosotros se merece el perdón de Dios, ¿verdad, hermanos? Ninguno. Entonces, si usted me dice que su enemigo, su enemiga no merece el perdón de Dios, yo te digo, mírate primero en un espejo y dime, ¿tú mereces el perdón de Dios? Entonces, todos merecemos recibir perdón. Y todos necesitamos buscar el perdón de Dios. Y eso es lo que Esteban nos está enseñando acá. Y una vez que Esteban, queridos hermanos, ha orado por sus enemigos, ¿qué dice al final del versículo 60? Y esto es también algo maravilloso. Dice, y habiendo dicho esto, durmió. Algunos de los presentes me dirán, ya ve, pastor, por eso estoy durmiendo en el culto. No se refiere a eso, por si acaso. Se refiere a que murió. Ahora, ¿pero por qué durmió? Porque el creyente en Cristo duerme físicamente, porque en el momento de la muerte, ¿qué ocurre? A ver, primero hablemos en el momento de la muerte, ¿qué ocurre? En el momento de la muerte, o sea, ¿por qué muere una persona? Así en general, ¿por qué muere una persona? Porque su alma, su espíritu salen del cuerpo, según lo que la Biblia dice, salen del cuerpo y el alma y el espíritu va, bueno, si es un creyente, a la presencia de Dios. Si es una persona no cristiana, no creyente, lamentablemente a la condenación eterna. Así, solamente hay dos lugares, la presencia de Dios y la condenación eterna. Y yo, como siempre he dicho, y no hay que seguir ese cuento de que el alma se queda caminando, vagando por aquí y por allá, que yo he visto el espíritu de la abuelita, he visto el espíritu del abuelo, del tío que está por acá. Yo lo he escuchado, pastor, si usted viera, ¿no? Se me apareció mi primo que se ha muerto hace 20 años. Por favor, hermano, no me venga con cuentos. Ya somos creyentes, ¿verdad? Y siempre le hemos enseñado lo mismo. Solamente hay dos lugares, la presencia de Dios y el infierno. No hay otro lugar. No existe ni el purgatorio tampoco, por si acaso. Entonces, cuando una persona muere, va a uno de esos dos lugares. Y, hermanitos míos, entonces se muere la persona. ¿Y qué ocurre con el cuerpo? Bueno, el cuerpo va depositado en la tumba o cremado, como usted quiera, pero va a llegar el día cuando el Señor, regresando a esta tierra, nos va a resucitar otra vez. Nos va a resucitar. Y ahí la resurrección justamente se produce el despertar. Ahora, pero ¿qué despertar? Nuestro cuerpo, pues hermano, nuestro cuerpo. Porque el alma y el espíritu están en la presencia de Dios. Estamos adorando a Dios, estamos alabando a Dios. Pero nuestro cuerpo está sepultado. En ese sentido está durmiendo, digamos. Y pastor, ¿y si fue cremado? Lo mismo, hermano. No tenga usted miedo. Porque hay creyentes que se han muerto hace 2000 años. Y yo le pregunto, ¿y dónde están sus huesos? Ya no hay huesos. ¿Qué cosa hay? Polvo, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Por eso le digo, no tenga temor con la cremación, porque la cremación, querido hermano, es sencillamente acelerar el proceso de que un cuerpo se vuelva polvo nada más. Lo está haciendo eso. Entonces, sencillamente, claro, el problema viene después que hacemos con las cenizas, ¿no? Y ahí todo el mundo para peloteándose, ¿sí o no? Te toca cuidar a ti las cenizas un tiempo, por aquí, las cenizas, todo andan así, ¿no? Créemelo, pero antes de cremarlo, decida qué va a hacer con las cenizas, ¿verdad? Para que no estén ahí llevando a la pobre persona por toda la familia y a la final nadie sabe qué sucede con la persona. Pero, hermanitos míos, hay que perdonar,
y cuando llegue el momento de la muerte, nos vamos a la presencia de Dios los cristianos y nuestro cuerpo, nuestros restos físicos están durmiendo sencillamente. Así es, ¿verdad? Así es. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero tristemente Israel le dio las espaldas a Dios. Tristemente Israel no aceptaron el mensaje de Dios. Ellos rechazaron lo que Dios les estaba ofreciendo y ellos dijeron, Señor, no queremos recibir tu mensaje. Y como yo le dije hace algunas semanas, ¿se puede resistir al Espíritu Santo? Sí, se puede resistir al Espíritu Santo. ¿Se puede rechazar la obra de Dios en nuestra vida? Sí, se puede rechazar. Creyentes que vienen escuchando durante años y años y años el mensaje de Dios y lo saben intelectualmente, o sea, mentalmente, pero no lo practican, no lo viven, están rechazando a Dios, están rechazando el mensaje de Dios. Y cuando uno rechaza el mensaje de Dios, el corazón se comienza a endurecer y se endurece, se endurece, se endurece y lo malo se comienza a volver en la norma de su vida y como dice el profeta Isaías en el capítulo 5, comienzan a llamar a lo malo bueno y a lo bueno lo comienzan a llamar malo. Y eso es lo que ocurre en la vida de los creyentes. Y eso es lo que le ocurrió a Israel. Rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron a Dios, rechazaron la palabra de Dios y al final rechazaron al mensajero de Dios. ¿Y qué hicieron con el mensajero? Lo mataron. Y pensaron que con eso se libraron. Pero habían rechazado la gran oferta de que Cristo viniera a establecer el reino. ¿Sabes algo? Tú estás escuchando el mensaje de Dios esta mañana y tienes que tomar una decisión. O acepto el mensaje o rechazo el mensaje. Ahora, no necesariamente todo lo que yo he hablado. Usted ha leído la Biblia muchas veces, usted sabe lo que la Biblia dice y usted tiene que decidir. Yo he leído esto en la Biblia y ahora ¿qué hago? ¿Lo recibo, lo acepto o lo rechazo? Usted tiene que tomar la decisión. Vamos a orar, por favor. Le invito a inclinar la cabeza, le invito a cerrar los ojos por un momento, le invito a que podamos llegar a la presencia de Dios en una palabra de oración, ¿verdad? Vamos a orar en este momento, vamos a acercarnos a Dios en oración, ¿verdad? Padre, gracias en esta mañana por la reflexión de tu palabra, porque hemos estado 3 domingos inmersos totalmente en el capítulo 7 de Hechos, examinando, Padre, quizás no a detalle, pero a grosso modo, el sermón de Esteban ante Israel, donde, Padre, se les está pidiendo que ellos se humillen, que ellos abran sus corazones, reciban la palabra, reciban el mensaje, acepten a Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero tristemente ellos como nación lo rechazaron y no recibieron a Jesús como el Mesías. Pero, Padre, nosotros hoy en día como iglesia estamos oyendo aquí el mensaje. Y, Padre, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y, Padre, la decisión más grande es, ahora como cristianos, ¿vamos a obedecer tu palabra o la vamos a rechazar? Y, Padre, mi deseo como pastor, como persona, es que cada creyente aquí presente pueda decidir obedecer tu palabra. Que cada creyente aquí presente se humille y cada creyente, Padre, pueda abrir su corazón y venir, Señor, a tus pies, diciendo, Señor, te voy a obedecer. Porque cada uno, Padre, conoce su vida, cómo anda, cómo camina, Padre. Padre, he hablado algunas cuestiones prácticas del diario vivir, Señor. Porque esa es la manera en que quiero que cada uno reflexione y aplique tu palabra a su vida diaria, Señor. Por eso, Padre, queremos pedirte a ti de todo corazón, de que este mensaje el Espíritu Santo siempre lo traiga a nuestros corazones. Y, Padre, bendice al oyente, bendice, Padre, al que oye tu palabra y está listo para obedecerla. Y, Padre, permíteme también mencionar que bendigas al dador alegre, Señor. Que bendigas a cada hombre y a cada mujer presente aquí, que está listo a darte la ofrenda de todo corazón, Señor. Bendícelo, Padre. Pero, Padre, si alguien no tuviera trabajo, no tuviera negocio, bendícelo también para que tenga lo necesario para vivir en su hogar. Pero, Padre, si hubiera creyentes que están reteniendo la ofrenda, injustamente la retienen, Señor, enséñales, Padre, de alguna manera que están obrando mal, porque parte de nuestra adoración también consiste en darte la ofrenda a ti, Señor. Queremos alabarte en esta última parte de esta reunión. Queremos poner nuestras vidas a tus pies.
y queremos dejarlo todo bajo tu dirección. Oramos en el nombre único de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga a todos ustedes.